¿Sabías que más de 36 millones de personas en todo el mundo han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA? Más que todas las muertes en combate de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Desde héroes de la guitarra underground que desaparecieron en silencio hasta icónicos líderes que ocultaron su dolor tras los focos. 15 famosas estrellas del heavy metal que murieron de SIDA. Robin Crosby. Robin Crosby era un gigante en el mundo del glam metal, tanto literal como musicalmente. Con su imponente altura y personalidad, iluminaba el escenario con Ratt, una banda que dominó los años 80 con grandes riffs y melenas aún más grandes. Su canción Round and Round sonaba en las radios de los coches y en las pantallas de televisión. Robin parecía un dios del rock. Ropa llamativa, guitarra grande, energía inagotable. Los fans veían confianza. Lo que no veían era el dolor que crecía silenciosamente bajo todo eso. Crosby descubrió que era VIH positivo, pero en aquella época, esa noticia venía acompañada de silencio y miedo. No dijo mucho. Quizás no quería romper la ilusión. Quizás pensaba que desaparecería. Pero no fue así. La enfermedad fue minando su salud, lentamente, y luego de golpe. El sonido de su guitarra era denso, melódico y fundamental para el éxito inicial de Ratt. Coescribió muchos de los mayores éxitos de la banda, entre ellos Lay It Down y Wanted Man. Antes de formar Ratt, estudió guitarra con Rick Nielsen, de Cheap Trick. Después de dejar el foco de atención, trabajó como técnico de guitarra y ayudó a otros músicos entre bastidores. En sus últimos años, vivió en Los Ángeles y concedió entrevistas sobre la adicción, la enfermedad y la recuperación de la escena glam metal. La gente estaba conmocionada. Había sido más grande que la vida y ahora se había ido. Pero, mirando atrás, las señales estaban ahí. El mundo del rock no sabía cómo lidiar con alguien que estaba enfermo y seguía en pie. Miraron hacia otro lado. La muerte de Robin no solo marcó el final de la vida de un guitarrista, sino que reveló las grietas del sistema que lo rodeaba. Una escena que adoraba la energía y el exceso no tenía cabida para la vulnerabilidad. Su historia no es solo sobre música, es sobre lo que se esconde cuando nadie quiere ver la verdad. Ahora, cuando los fans recuerdan a Robin Crosby, piensan en acordes potentes y espectáculos salvajes. Pero detrás de ese sonido, había alguien que intentaba sobrevivir en silencio, con valentía. Su voz puede haber desaparecido, pero su lucha no debería hacerlo. Su silencio nunca debería haber sido necesario. Tom Fogerty. Tom Fogerty ayudó a dar forma al corazón de Creedence Clearwater Revival. Junto a su hermano John marcó el ritmo en canciones como Proud Mary. No se ponía al frente. Mantenía la música unida desde atrás. Tras la separación de la banda en 1972, Tom intentó encontrar su propio camino, pero su carrera en solitario no despegó. Entonces, llegó un giro inesperado. Se sometió a una operación de espalda. Parecía sencillo, pero la sangre que le transfirieron contenía un virus mortal. Tom no lo sabía entonces. La enfermedad avanzó lenta pero segura. Volvió a tocar la guitarra en pequeños clubes. No paró, ni siquiera cuando le dolían las manos. Su voz se debilitó, pero siguió cantando. Esperaba que sus hijos escucharan sus canciones algún día. Nunca pensó que la operación lo cambiaría todo. Grabó varios álbumes en solitario, algunos con la ayuda de antiguos compañeros de banda. El sonido era familiar, auténtico, crudo y lleno de alma. El 6 de septiembre de 1990, Tom falleció. Tenía solo 48 años. No hubo una gran despedida, solo silencio. Otra voz, otra guitarra perdida a manos de un enemigo invisible. Ni los focos pudieron detenerlo. John Fogerty no habló de ello durante años. El dolor entre ellos siguió sin resolverse. Los fans enviaron cartas, pero no obtuvieron respuesta. Su nombre desapareció de las revistas, pero su música siguió sonando de fondo, suave pero constante. Ricky Wilson. Ricky Wilson fue el guitarrista que ayudó a construir el sonido extraño y salvaje de los B-52. Hizo que Rock Lobster rebotara y se retorciera con un estilo de guitarra que nadie más utilizaba. No tocaba como los demás. Sus acordes eran poco convencionales, agudos y llenos de vida. La banda era brillante, extraña y llena de energía. La gente bailaba al ritmo de su música sin saber lo que Ricky ocultaba. Sonreía en el escenario incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Sus manos seguían moviéndose rápido, pero su cuerpo se estaba derrumbando. Se lo contó primero a su hermana y luego a nadie más. No quería compasión, solo quería dar un concierto más. Ni siquiera sus compañeros de banda sabían que estaba enfermo. En aquella época, muchos tenían demasiado miedo para hablar de ello. El miedo lo mantuvo en secreto. Ricky se debilitó y adelgazó, pero siguió adelante. No dijo la verdad hasta que fue casi demasiado tarde.
El 12 de octubre de 1985, Ricky falleció a los 32 años. La enfermedad se lo llevó rápidamente. Su banda se detuvo por un tiempo. No podían creerlo, pero más tarde regresaron, llevando consigo el sonido de Ricky en cada compás. Al principio, los fans no lo entendían. Oían silencio donde antes estaba su guitarra. Chuck Mosley. Chuck Mosley tenía una voz única. Era áspera, cruda y llena de sentimiento. Fue el primer cantante de Faith No More, una banda que no seguía las reglas. Mezclaban rap, funk y metal de una forma que nadie había intentado antes. Y Chuck lo hizo funcionar. Aportó a sus primeras canciones una energía extraña y atrevida que llamó la atención. No sonaba pulido, sonaba auténtico. Pero la vida de Chuck no fue fácil. La fama no resolvió sus problemas. Fuera del escenario, luchó contra la adicción y los problemas personales. Su etapa con la banda no duró mucho. Se fue después de solo 2 álbumes. Aún así, siguió adelante. Tocó con otras bandas, cantó en clubes y nunca dejó de intentarlo. Pero mientras perseguía la música, otra lucha se libraba en su interior. Chuck vivió con el VIH durante años. No hablaba mucho de ello y poca gente lo sabía. Quizás no quería que le compadecieran. Quizás pensaba que la gente no lo entendería. O quizás, como Drew, sabía que el mundo de la música heavy no estaba preparado para afrontar ese tipo de realidad. En 2017, Chuck murió de una sobredosis de opiáceos, pero su salud ya llevaba tiempo deteriorándose y el virus dificultó la recuperación de su organismo. Su muerte no conmovió al mundo. No hubo grandes titulares ni grandes homenajes. Fue un final tranquilo para alguien que ayudó a dar forma a todo un estilo musical. Ese silencio lo dice todo. Demuestra cómo el mundo de la música puede dar la espalda cuando las historias se complican. La vida de Chuck no fue perfecta. Estuvo llena de altibajos, de victorias y derrotas. Pero fue real. Debería haber sido recordado como un pionero. Un hombre que ayudó a iniciar algo nuevo. Una voz que hacía que la gente se detuviera a escuchar. En cambio, su historia fue dejada de lado. Solo otra historia triste. Pero es más que eso. Es una advertencia. Es un mensaje. Incluso las voces más fuertes pueden ser olvidadas si no elegimos recordarlas. El VIH no solo afecta a personas de un tipo de música, un tipo de lugar o un tipo de vida. Puede afectar a cualquiera. La historia de Chuck lo demuestra. Se subió al escenario, bajo las luces brillantes, con la gente animándolo. Y también se sentó solo, enfermo y luchando. Esa mezcla de gloria y dolor es algo de lo que tenemos que hablar. A los aficionados a la música les encantan las historias de noches locas, conciertos alocados y grandes éxitos. Pero las historias reales, las difíciles, también importan. Chuck Mosley importaba. Sus canciones, su voz, su trayectoria, todo importaba. Y su final, por triste que fuera, puede enseñarnos algo. Puede enseñarnos a no mirar hacia otro lado, a no quedarnos callados. Chuck ayudó a crear un sonido que cambió la música. Era diferente, atrevido y no tenía miedo a correr riesgos. Ese espíritu debe ser honrado. Ray Gillen. Ray Gillen irrumpió en el heavy metal como un rayo. Cuando se unió a Black Sabbath a finales de los 80, su voz dejó a todos boquiabiertos. Suave, potente y con un sentimiento que pocos en el metal podían igualar. Se diferenciaba de los gruñidos y gritos que le rodeaban. Y aunque su paso por Sabbath fue breve, le abrió muchas puertas. Formó Badlands, donde su voz realmente despegó. En el escenario era eléctrico, controlado pero salvaje, elegante pero crudo. Pero Ray guardaba un secreto. Tenía VIH. En un género basado en la dureza, pocos se atrevían a admitir su debilidad. Y él tampoco lo hizo. Nunca habló de ello en público. Ni siquiera cuando su cuerpo empezó a debilitarse. Ni siquiera cuando sus amigos más cercanos comenzaron a preocuparse. Su silencio no era cobardía. Era supervivencia en un mundo que no estaba preparado para escuchar la verdad. Gillen fue descubierto por Sabbath mientras cantaba con la banda de Bobby Rondinelli, durante una gira. Grabó la mayor parte del álbum The Eternal Idol de Sabbath antes de marcharse debido a disputas internas. Badlands, su siguiente proyecto, contó con el ex guitarrista de Ozzy, Jake E. Lee, y consiguió un gran número de seguidores. A pesar de su creciente popularidad, Gillen fue sustituido discretamente en las grabaciones posteriores cuando su salud comenzó a afectar a sus actuaciones. Las maquetas inéditas de su trabajo en solitario siguen circulando entre los fans, mostrando un estilo blues rock que insinuaba lo que podría haber venido después. Siguió actuando, de gira, grabando. Pero la enfermedad era paciente. Se tomó su tiempo. A principios de los 90, Ray había perdido peso. Estaba más callado. No daba explicaciones. Luego, en 1993, se fue.
Tenía solo 34 años. Muchos fans no tenían ni idea de que estuviera enfermo. Su muerte fue repentina. Pero para Ray, la batalla había durado años, oculta a plena vista. Su pérdida dejó un vacío en el mundo del rock, pero no los titulares que merecía. No era un simple líder, era un talento excepcional, arrebatado demasiado pronto por algo de lo que mucha gente se negaba a hablar. La historia de Ray demuestra que la fuerza no siempre se manifiesta de forma ruidosa. A veces se encuentra en el simple hecho de estar ahí, noche tras noche, mientras el mundo finge no ver tu dolor. Él no gritó, no se quejó, simplemente cantó hasta que no pudo más. Alan Murphy. Alan Murphy era un guitarrista londinense de gran talento. Trabajó con grandes nombres como Kate Bush, Go West y Level 42. Nació en 1953 y empezó a tocar la guitarra cuando aún era un niño. Progresó muy rápido. La gente del mundo de la música lo quería en sus álbumes. Sabían que podía dar fuerza a las canciones. Su guitarra sonaba clara y potente. Se puede escuchar en Running Up That Hill y We Close Our Eyes. Tocaba como si estuviera contando una historia. No solo tocaba rápido, sino que hacía sentir algo a la gente. En 1988 se unió a Level 42 y tocó la guitarra en su álbum Staring at the Sun. Los fans se fijaron en él. Su sonido era nítido. Parecía que estaba hecho para los grandes escenarios. Pero algo estaba pasando detrás de las luces. Su cuerpo empezó a cambiar. Estaba enfermo, pero seguía apareciendo. No paraba. No bajaba el ritmo. En el escenario parecía más delgado. Su rostro había perdido color. La gente veía que no estaba bien. Pero la música nunca se detuvo. Sonreía al público y tocaba con fuerza, incluso cuando le dolía. Algunas personas cercanas a él vieron lo que estaba pasando. Sabían que no estaba bien. Estaba luchando contra algo dentro de su cuerpo. En 1989, solo un año después de unirse a Level 42, Alan murió. Solo tenía 35 años. La causa fue el SIDA. Esa palabra asustaba a la gente en aquella época. Hacía que la gente dejara de hablar. Hacía que algunos se apartaran. Pero era real. Y fue lo que acabó con la vida de Alan. Era muy amigo de Mark King, de Level 42. Compartían más que canciones. Eran amigos. Mark dijo que la muerte de Alan fue una pérdida terrible. Pero muchos se quedaron callados. En aquella época, a la gente no le gustaba decir la palabra SIDA en voz alta. Actuaban como si no le pasara a la gente del mundo de la música. No querían enfrentarse a ello. Pero la enfermedad de Alan no era un secreto para nadie. Se le veía enfermo. Aún así, siguió trabajando. Nunca dejó de tocar. Nunca pidió compasión. La música era lo primero, incluso cuando su cuerpo se estaba rindiendo. La gente todavía habla de cómo tocaba. Larry Levan. Larry Levan controlaba la noche. No era cantante. Era DJ, pero más que eso, era un guía. En el Paradise Garage de Nueva York, ponía música que hacía volar a la gente. Mezclaba disco, funk y house para crear algo nuevo, algo poderoso. La gente acudía a sus sesiones como si fuera a la iglesia. Les daba libertad. Pero la salud de Larry comenzó a deteriorarse. En 1992 murió con solo 38 años. El hombre que le dio un escape a la gente no tuvo escapatoria. Mezclaba temas como un pintor, mezcla colores. Sus discos se apilaban hasta el techo. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma seguía en la pista de baile. Los fans le enviaban cartas que nunca llegó a leer. Su última noche en el club estuvo llena de vítores y lágrimas. Ayudó a dar forma a la música dance, pero ni siquiera con todo ese ritmo pudo escapar de lo que se avecinaba. Sus altavoces permanecieron en silencio tras su muerte. El club nunca volvió a ser el mismo. Sus manos, que antes se movían como el rayo, ahora estaban inmóviles. Sus discos acumulaban polvo, pero sus ritmos seguían vivos en las calles. Sin relleno, solo hechos. Algunas noches tocaba con los dedos sangrando. Se los vendaba y seguía adelante. Sin finales suaves, solo música. Su última mezcla quedó inconclusa, cortada a la mitad. Jermaine Stewart. Jermaine Stewart le decía a la gente que se tomara las cosas con calma. Su canción We Don't Have to Take Our Clothes Off fue un éxito. Tenía un mensaje: respétate a ti mismo, cuídate. La gente bailaba, pero también escuchaba. Jermaine combinaba diversión y buenos consejos en una sola canción. Llegó de Soul Train y se mudó al otro lado del mundo con su encanto y sus movimientos. Sus chaquetas brillaban, pero detrás de las luces ocultaba su dolor. Cantaba con alegría mientras tosía entre bastidores. Sus amigos notaron el cambio, pero él decía que estaba bien. Perdió peso rápidamente. Sus ojos se apagaron. Pero en 1997 se fue.
La enfermedad también se lo llevó. Solo tenía 39 años. Detrás de la sonrisa y el baile, otra vida se desvanecía. Grabó sus últimas canciones en silencio, sin apenas fuerzas. La discográfica no las promocionó. Sabía que el final estaba cerca. Escribió cartas de despedida que nadie vio. Su última canción fue un susurro en la oscuridad. Sin historias, solo hechos. Llevaba bufandas en verano para ocultar las marcas. Los fans pensaban que era moda. Sin discursos largos, solo cinta. Klaus Nomi. Klaus Nomi no se parecía ni sonaba como nadie más. Llevaba maquillaje, trajes elegantes y se movía como alguien de otro planeta. Era de Alemania, pero se mudó a Nueva York para dedicarse a la música. No cantaba como los demás. Mezclaba ópera y pop con sonidos extraños. La gente se quedaba mirando. Algunos se reían, pero otros veían su verdadero talento. Cantaba notas altas que hacían temblar las paredes. Se pintaba la cara como una máscara para ocultar el miedo. Bailaba bajo los focos mientras su cuerpo se desmoronaba por dentro. No tenía familia cercana en Estados Unidos, solo unos pocos amigos leales. Cuando vieron su habitación en el hospital, lloraron. A finales de la década de 1970, se convirtió en una estrella brillante de la escena artística underground. Pero las luces brillantes no lo protegieron. En 1983, la enfermedad lo golpeó con fuerza. Solo tenía 39 años cuando lo llevó. Klaus se convirtió en uno de los primeros artistas conocidos en ser eliminado por la enfermedad. La gente estaba asustada, confundida. Nadie sabía qué decir. Klaus dejó un rastro de preguntas y un estilo que nadie pudo imitar. Su voz, su mirada, su valentía, todo se fue demasiado pronto. Sus últimas actuaciones estaban llenas de dolor tras la belleza. Sus fans no sabían que se estaba despidiendo. Llevaba un collar en forma de cristal, afilado y atrevido. Michael Callen. Michael Callen era más que un cantante. Era un luchador. Enfermó a principios de la década de 1980 y no lo ocultó. Escribió canciones como Love Don't Need a Reason, que dieron fuerza a la gente. Se levantó cuando otros se quedaron callados. Michael ayudó a formar un grupo llamado The Flirtations. Cantaban para los marginados. También escribió sobre su enfermedad, tratando de enseñar a la gente. Decía la verdad en voz alta. Entraba en las reuniones con los médicos y salía cantando. Se subía al escenario con las piernas temblorosas. La gente lo llamaba valiente, pero él solo lo llamaba vivir. Sus padres no siempre lo entendían, pero lo apoyaron. Escribió hasta que le dolían las manos. Falleció en diciembre de 1993, con solo 38 años. Podría haberse quedado callado, pero no lo hizo. Se levantó cuando el mundo le dio la espalda. No solo cantaba, hablaba por todos los que no tenían voz. Una vez dijo que no quería compasión, solo justicia. Sus palabras se publicaron en los periódicos y luego se olvidaron. Pero las cintas con su voz siguieron sonando. Chito Molina. Chito Molina era el guitarrista principal de Arcángel, una de las bandas de metal más famosas de Latinoamérica. Si te gustaba el heavy metal en Venezuela, conocías su nombre. Su forma de tocar la guitarra era ruidosa, salvaje y llena de fuego. No solo tocaba música, hacía que la gente la sintiera en sus huesos. Cuando subía al escenario, la gente lo aclamaba como loca. No era el tipo de hombre que sonreía para las cámaras. Dejaba que su guitarra hablara por él, y ésta gritaba. Formó parte de los inicios del metal en su país. En un lugar donde era difícil encontrar apoyo para la música heavy, él lo consiguió de todos modos. Se abrió camino. La gente lo veía y creía que también podía hacer música ruidosa. Les dio esperanza, pero detrás de todas las luces, algo oscuro estaba sucediendo. En la década de 1990, Chito enfermó. No fue algo rápido. Al principio, eran pequeñas cosas. Estaba más cansado, perdió peso. La gente le hacía preguntas, pero él decía poco. El metal no era un lugar donde se hablara de enfermedades. Había demasiado orgullo, demasiado miedo. Chito tenía VIH. En aquella época, mucha gente ni siquiera entendía lo que eso significaba. Había mentiras, vergüenza y ninguna ayuda fácil. No hablaba de ello en público. Quizás no podía. Quizás tenía miedo de que lo rechazaran, pero su cuerpo no pudo ocultarlo para siempre. Con el tiempo se fue debilitando. Y entonces, un día, se fue. Murió por problemas causados por la inmunodeficiencia. Y así, una de las voces más potentes del metal venezolano se cayó para siempre. Los fans no sabían cómo sentirse. Estaban conmocionados, tristes y enfadados. ¿Por qué nadie había dicho nada? ¿Por qué se había ocultado todo? A la gente del mundo del metal le gusta aparentar fortaleza. Pero aquí estaba uno de sus héroes, desaparecido de una forma de la que nadie quería hablar. No encajaba con la historia que contaban sobre ser valientes y duros. Pero la muerte de Chito demostró que el dolor puede alcanzar a cualquiera,
incluso a los más audaces. No hubo grandes noticias, no hubo largos homenajes, solo susurros. Pero sus fans lo recordaron. Siguen tocando sus solos, siguen llevando camisetas de Arcángel, siguen hablando de cómo les hacía sentir vivos. Chito puede haber abandonado el escenario, pero nunca abandonó sus corazones. Y quizá eso sea lo más duro. Charly Guillén. Charly Guillén era más que un guitarrista. Fue uno de los fundadores de Alba Cast, una banda que causó sensación en toda Latinoamérica. En Uruguay, donde el metal tuvo que luchar por hacerse un hueco, Charly derribó la puerta. Tocaba fuerte, rápido y con el corazón. Su guitarra era afilada como una navaja. Su energía en el escenario era salvaje. La gente no solo lo veía, lo sentía. Hizo que el metal importara. Su banda no se hizo rica ni súper famosa, pero eso no era lo importante. Lo importante era la música, ser auténticos, hacer que el público saltara y gritara hasta quedarse sin voz. Charly lo dio todo por ese sueño. Pero incluso los más fuertes pueden caer. En la década de 1990, la gente empezó a notar que algo iba mal. No tenía buen aspecto, estaba más delgado, enfermaba con más frecuencia. Al igual que Chito, no hablaba mucho de ello. En el mundo del metal, la enfermedad se consideraba una debilidad, y Charly era orgulloso. Pero por dentro, luchaba contra algo grande. Charly tenía VIH. En aquella época, era difícil conseguir la ayuda adecuada. Algunas personas no querían creerlo, otras miraban para otro lado. Quizás tenían miedo, quizás simplemente no querían creer que alguien como él pudiera enfermar. Siguió tocando todo lo que pudo, pero su cuerpo no pudo aguantar más. La inmunodeficiencia lo debilitó, falleció en silencio, y así, sin más, se apagó otra luz brillante del metal latino. La gente no sabía qué decir, los que amaban su música sentían el dolor, pero la escena permaneció en silencio. Era más fácil hablar de guitarras que de enfermedades. La muerte de Charly no fue noticia, pero debería haberlo sido. Él era parte de algo importante. Ayudó a construir el metal en un lugar donde tenía que luchar para sobrevivir. Y luego, cuando murió, su historia fue dejada de lado. Pero los fans lo recuerdan. Siguen tocando las canciones de Alba Cast. Siguen hablando de cómo Charly cambió sus vidas. Él hizo que la gente se sintiera fuerte, les hizo sentir vistos, e incluso después de su muerte sigue siendo importante. Incluso los héroes se enferman. Incluso las estrellas de rock pueden quebrarse. Y cuando lo hacen, tenemos que ser lo suficientemente valientes como para decir sus nombres, decir la verdad, y nunca olvidar lo que nos dieron. Juntos, Chito y Charly nos recuerdan que el metal no es solo ruido. Se trata de la vida y la pérdida. Sus historias estuvieron ocultas durante demasiado tiempo, pero ahora es el momento de escuchar. Es hora de hablar. Es hora de recordar. Andrew Campbell, más conocido como Drew Styx, no era un baterista cualquiera. Era el corazón salvaje de Wrathchild, una banda de glam metal del Reino Unido. Llevaban ropa llamativa, peinados altísimos y gritaban sus canciones con pasión. Los fans los seguían por sus espectáculos salvajes y su música pegadiza, pero Drew destacaba entre todos. Tocaba la batería como si estuviera en una carrera, rápido y lleno de energía. En el escenario parecía que era el dueño del mundo, pero detrás del maquillaje y las luces, Drew ocultaba algo muy duro. En los últimos años de su vida le diagnosticaron VIH. En aquella época la gente no hablaba mucho de ello. En el mundo del rock y el metal era casi como un secreto vergonzoso. Algunos pensaban que no podía pasarles a personas como ellos. Pero pasó. La salud de Drew empeoró y falleció a causa de problemas derivados de la inmunodeficiencia. Su muerte no fue noticia. No apareció en las portadas, ni recibió grandes homenajes. Fue silenciosa, demasiado silenciosa. Sin embargo, para los fans que amaban a Wrathchild, Drew era inolvidable. No era solo un baterista, era el motor de la banda. Cada golpe que daba era contundente, y cada mirada que lanzaba al público hacía que éste gritara más fuerte. La gente recuerda su pelo alborotado, el delineador de ojos, su actitud. Pero la mayoría no conoce la lucha silenciosa que libró entre bastidores. Lo que le pasó a Drew nos enseña algo importante. Incluso en los ámbitos más ruidosos y coloridos de la música, el dolor puede esconderse. El glam metal parecía diversión sin fin. Luces brillantes, sonidos estridentes, noches salvajes. Pero ese mundo no estaba a salvo de los problemas de la vida real. A la inmunodeficiencia no le importaba si alguien era famoso, guay o querido por miles de personas. Se colaba en los camerinos, en los pasillos de los hoteles y en las fiestas nocturnas. La historia de Drew es una de las que se quedaron en el olvido. Se merecía más. Más gente debería saber lo que le pasó. Tocaba con el corazón, lo daba todo por su música
y vivía a toda velocidad, pero murió en silencio, olvidado por muchos. Es la prueba de que no todas las historias del rock terminan con vítores, algunas terminan en silencio. Tenemos que preguntarnos por qué nadie hablaba de Drew. ¿Era porque no era el cantante principal? ¿Era porque la gente no quería hablar del VIH? ¿O era porque su historia no encajaba en la imagen que la gente quería tener de las estrellas del glam metal? Siempre felices, siempre de fiesta, nunca enfermas. Sea cual sea la razón, es hora de recuperar su historia. Es hora de decir su nombre más alto. Su música sigue sonando. Su batería sigue resonando en viejos discos y recuerdos. Pero ahora, cuando la gente la escucha, debería conocer toda la historia. Drew no era solo un rockero salvaje. Era un hombre que enfermó, que se enfrentó a algo terrible. Víctor Thim García. En las profundas sombras del mundo del metal colombiano de los años 90, Víctor Thim García gritaba en la oscuridad. No aparecía en las portadas de las revistas ni en los grandes escenarios, pero en el underground latinoamericano la gente conocía su voz. Era fuerte, enfadada, llena de dolor y rabia. Thim cantaba sobre el mundo roto, sobre los líderes que no se preocupaban, sobre la lucha. Su música no era limpia, era cruda, era real. No tenía dinero, no tenía fama, pero tenía fans que creían en él. Lo veían como uno de ellos. No intentaba complacer a nadie, no seguía las reglas. Se abrió camino con sonidos ásperos y palabras duras. Pero mientras sus canciones gritaban por un cambio, su cuerpo se desmoronaba. Thim enfermó, contrajo el VIH y la enfermedad no tardó en empeorar. En aquella época, en aquel lugar, no era fácil conseguir medicamentos. El tratamiento costaba dinero. Los hospitales estaban lejos. Muchos médicos no entendían o no les importaba. Y para alguien como Thim, que no tenía fama ni poder, no había red de seguridad. Siguió actuando mientras pudo. Cantaba a pesar del dolor. Seguía apareciendo en pequeños espectáculos en salas oscuras, llenas de humo y sudor. La gente seguía acudiendo. Seguían gritando con él. Pero detrás del ruido, Thim se estaba apagando. Su cuerpo se debilitaba. Su voz, antes tan aguda como el cristal roto, empezaba a temblar. A finales de la década, ya no estaba. Su muerte no fue noticia fuera de Colombia. No hubo titulares ni grandes homenajes. Pero sus fans sintieron su pérdida como un puñetazo en el pecho. Thim no era solo otro cantante, era un luchador. Defendía a quienes no tenían voz, y cuando murió, una parte de esa lucha se apagó. Su historia no terminó con su muerte. En pueblos y ciudades pequeñas, su música sigue sonando. Cintas viejas, CD rayados, archivos que se pasan entre amigos. Sus canciones siguen gritando la verdad y el dolor. Siguen siendo importantes. Pero ahora también nos recuerdan algo más. Nos recuerdan que personas como Thim no solo se perdieron por la enfermedad, sino por el silencio. David Oliver. David Oliver tenía una voz como el viento cálido. Su canción Miss era suave, delicada y llena de amor. La gente la escuchaba a altas horas de la noche, envuelta en su sonido. Cantaba con sentimiento, pero sus propios problemas permanecían ocultos. Trabajó con Mercury Records, sacando canciones sobre el amor, la esperanza y el desamor. Pero el mundo de la música no lo protegió. En 1992, a los 50 años, falleció. Los problemas de salud se lo llevaron. Grababa canciones entre visita y visita al hospital. Cantaba al micrófono mientras estaba sentado, dolorido. Su último álbum nunca llegó a las tiendas. Miraba las listas de éxitos y no veía nada. Su voz, que antes era potente, se fue apagando. La muerte de David no fue noticia, pero debería haberlo sido. Su voz fue una de las muchas que se perdieron en el silencio. Los fans solo se enteraron años más tarde. Sus discos se vendían en cajas polvorientas, sin homenajes, sin grandes historias. Solo una pérdida silenciosa. Pero quienes lo escucharon nunca lo olvidaron. Ya fuera tocando riffs atronadores o bailando bajo bolas de discoteca, su talento sigue resonando hoy en día. Pero su silencio, eso es culpa nuestra.